Buenos días, Biker Dog. ¿Cómo está usted? Excelente, profesor JG, ¿cómo amaneció hoy? Aquí usted ve celebrando la Navidad. Celebrando la Navidad. ¿Y usted? Ahí ese arbolito de atrás, bueno, pues yo no me voy a quedar atrás. Ajá. Alexa, Alexa, a ver si me funciona ahora. Alex. Alexa, Merry Christmas. ¡Ey! ¿Viste ahí? Eso Brillante, es brillante eso. para que vea, mira el arbolito de Excelente. atrás. No le desea a Alexa Merry Christmas y se pone en el mood de Merry Christmas y prende el Wow. arbolito. Cuéntame, ¿cómo tú ¿Y hiciste por qué la eso? tecnología, ¿Cómo es? ¿Cómo tú hiciste eso? ¿Cómo es? Pues yo tengo un Alex. No, eso es lo que quería decirte, que ya la tecnología hoy día tú puedes ya conectar tu casa entera eh, de manera electrónica. Exacto. Y me puse a jugar ayer con Alexa, porque tengo un dispositivo que se conecta al toma corriente, entonces todo lo que tú conectes en el dispositivo, pues está conectado al Wi-Fi, Al y wifi. entonces ya tú lo conectas a Alexa o a cualquier otro sistema automatizado. Y pues uno se pone a jugar con eso. Eso es para jugar solamente, eso no es para más. Eh, Tecnología es jueguito de adulto. Antes de empezar, buenos días. Buenos días, ¿Eh? bienvenidos todos a un episodio más de Chocolate. Y café. Salud. Eh, Más. Ay, salud. Mira, estamos de Navidad, ahora que yo me estoy dando cuenta. ¿Verdad que sí? No me he No pasado lo Navidad digo. el show entero El show entero, no sabíamos. sin saberlo. Cuénteme, profesor, No, cuénteme algo cuéntame tú, nuevo esta porque semana, qué ha pasado desde nuestro no, último cuéntame tú, episodio. tú eres el que tiene, yo no sé si nuestra audiencia, lamento decirte que no recibí ningún comentario la semana pasada de por qué no habíamos sacado un nuevo episodio. Así que eso no me preocupa, Biker Talk, porque yo creo que nuestra audiencia se ha limitado a Biker Dog y a Profesor JG. Yo creo Porque que sí. como que nadie nos extrañó la semana pasada. Bueno, todo el ¿Tú mundo crees? está ocupado con la pandemia. Es verdad. Yo creo que eso es razón suficiente para dedicarse más tiempo a cuidarse en vez de estar saliendo a la Oliéndolo calle a loco. buscar internet. Eh, pero cuéntanos, es decir, la semana pasada tuvimos un pequeño break en, en nuestro programa debido a una pequeña emergencia médica que tuvo Biker Dog. No, espero que no te moleste que comparta ese No, ya se hizo episodio. público, No, pues tú ya no se va a puedes. estar ahora por Ya. todos los diferentes medios. eh, Pero yo creo que como todo lo que hacemos nosotros, siempre hay un momento de enseñanza, ¿verdad? Y para poner al día a la audiencia, Biker Dog tuvo un pequeño problemita con una piedra, ¿no? No una piedra en el zapato, pero una piedra en el riñón, ¿no? Donde tuvo que pasar un tiempo sufriendo. Convaleciente. Sufriendo. Tú dices convaleciente, yo digo sufriendo. Mira, Cuéntanos esa experiencia. tomen líquido, tomen agua. Esa es la conclusión del Sí. tomen agua, señores, tomen agua, que esas piedras no son un relajo. ¿Cómo tú sentiste que era una piedra? ¿Cómo yo supe qué? ¿Cómo tú supiste que era una piedra? Porque es una... Porque me ha pasado 2 veces antes ya. Ok, entonces a los que Aprendan están... de sus errores también. ¿Ah? Aprenden de sus errores también. Sí, pero queremos aprender No. lo tuyo también. No, bueno, para nuestra audiencia que nos sigue fielmente, pues entonces la semana pasada, el lunes, en el trabajo, un paciente me dijo, usted no se está viendo bien, y me mandó para la casa. El paciente me mandó para la casa. El paciente.
Y nada, pues entonces, después de conocer los síntomas y varios estudios, se demostró que tiene una piedra en un Pero ureter. echa para atrás un minutito. ¿Cuáles son los síntomas? Las piedras se forman en el riñón. El riñón es un órgano sólido que tiene unos, vamos a decir, canalículos donde la orina se va formando a través de la filtración de la sangre. Y esos canalículos se van como en forma de embudo, uniéndose y llegan hasta la que se llama la pelvis renal, que es literalmente un embudo donde toda la orina se acumula y pasa por una parte fina, que es donde empieza el uréter. Y el uréter, pues entonces va desde los riñones hasta la vejiga urinaria. La piedra, cuando se va formando, típicamente no causa ningún tipo de dolor en los riñones. Pero el síntoma número uno de una piedra que dice, la gente dice, pasé una piedra, es cuando la piedra empieza a salir de la pelvis renal y se empieza a entrar al uréter, que es bien estrecho. Entonces la piedra empieza a causar dolor a través de su paso por el uréter. Una vez la piedra llega a la vejiga, ya no duele, porque la vejiga es más grande, la piedra está depositada en la vejiga. Entonces, el síntoma número uno de pasar una piedra, lo que se llama un cólico renal, es cuando la piedra está pasando por el uréter y causa un dolor que se ha definido para los hombres, similar a un dolor de parto. Ay, ay, ay. Correcto. Entonces, el dolor varía dependiendo de dónde esté la piedra, el tamaño de Pero la ¿dónde es piedra. el dolor? El dolor se ubica en la espalda y se va radiando o irradiando hacia la parte lateral del abdomen y la parte anterior del abdomen y potencialmente puede llegar en los hombres hasta el testículo. El testículo puede hasta doler. Okay. Eh, y pues entonces el dolor típicamente viene en olas o en waves, ¿no? Sí. El dolor es bien intenso. En muchas personas es una de las causas más comunes de visitas a la emergencia. Y hay veces que dependiendo del tamaño de la piedra, si la piedra se queda estancada y no quiere salir, puede causar complicaciones. Se puede crear una infección urinaria que es más complicada, más preocupante porque puede causar una infección en el riñón. Okay. Y obviamente los síntomas ya se añaden, serían fiebre, escalofríos, molestia urinaria, sangre en la orina, Okay. eh, dependiendo. En mi caso fue dolor solamente. Dolor Solamente. solamente. Pero un dolor que te priva, ¿sabes? Un dolor que Sí. Todo te un hace, dolor que empieza en la te hace espalda. arrodillarte, Ajá. Te hace rezar. te pone a rezar. ¿Sí? Te pone a rezar. El que nunca ha pasado un dolor de piedra, oye, preocupante. Mira, No. los últimos los dos episodios anteriores yo terminé la emergencia. En este yo evité la emergencia porque trabajé con mis médicos y le pedí que no quería ir para que me ayudaran a no ir. Y todas las pruebas que típicamente se hacen en la emergencia, me la hice el mismo día fuera de la emergencia. Okay. Pero de no haber tenido esa oportunidad, yo hubiese terminado la emergencia otra vez. Wow. Pero, gracias a Dios, nada de que preocuparse a nuestros 3 seguidores. A mí me gusta Claro. decir eso, pero sí, gracias a Dios todo está bien. Salud. Qué bueno, me alegro mucho. Lo tenemos Después de 4 días de dolor, eh, 4 días. sí, el último dolor me dio inmediatamente después de cenar, en la cena de Acción de Gracias, Ajá. justamente antes de una reunión familiar que tuvimos por Zoom. Entre la cena y la reunión familiar, fue el último dolor que me dio. Y Wow. ya el viernes expulsé la piedra y listo. Aguardate. La tengo guardada para hacerla en un análisis. Ah, Sí, sí. interesante. Las piedras se estudian para determinar la composición de la piedra, que la mayoría de las veces termina siendo de calcio, Ok. por falta de líquido. Esa es la causa más común. Voy a tener que tomar más chocolate. Vamos a tener que hacer más episodios. ¿Líquido o agua?
En realidad el líquido, primariamente agua. Obviamente no todos los líquidos son buenos, Sí. pero el objetivo es mantenerse hidratado. Y primariamente agua. El que toma mucha agua típicamente no sufre de piedra. Eh, pero No, interesante, ¿no? Porque te oí, ah, sí, bueno, me dijiste que no podía, que estabas en eso. Estuvimos monitoreando tu situación médica desde Santo Domingo. Y, y nada, ya veo que estás bien y me alegro mucho que no hayas tenido que recurrir a la emergencia. Tú dices que entonces cuando uno va a emergencia es a pasar el dolor en emergencia. Lo que uno va. primero para el diagnóstico, obviamente, porque uno asume que es una piedra hasta que esté diagnosticado. Sí, El dolor es típico, pero de todos modos pueden ser otras cosas. Pero el diagnóstico y obviamente el tratamiento, que incluye hidratación y en el momento agudo del dolor, pues entonces medicamentos para el dolor, que hay muchas personas que hasta morfina tienen que darle. wow, Si la piedra se estanca, donde la piedra no pasa por el uréter, sí, entonces se tiene que hacer un procedimiento en donde a través de la vejiga se sube al uréter, se coloca un stent, ¿cómo se dice stent en español? Una sombrillita una sombrillita. en el uréter y se destruye la piedra a través del láser. Y ya es un procedimiento, obviamente, que tiene que estar en, Sí, un, en una institución médica. sí. Y pues mucha gente, como dependiendo del dolor, si es grave y la piedra está bien grande, estancada, pues entonces es que tiene que admitir en el hospital. Bueno, entonces me alegro mucho, Michael Doc, que hayas podido sobrevivir esos 4 días rodeados de tu familia, ¿m? En acción de gracias. En acción de gracias, Que por cierto, arrodillado. ¿cómo pasó su eh, Thanksgiving acción Day. de gracias edición pandemia? Muy bien. Nos fuimos para Santo Domingo. La pasamos en Santo Domingo con nuestros padres, ¿no? Eh, y la pasamos lo más bien. Hicimos algo diferente. Diferente en el sentido de cantidad de gente. Sí. El pavo estuvo ahí, el arroz con guandule estuvo ahí, la ensalada de papa estuvo presente también. Pero sí, cantidad de familia, como tú sabes, ese ha sido el pedido que se le ha hecho a todo el mundo de no hacer actividades con muchos familiares. ¿Qué opinas? Bueno, ¿Usted? bueno, ese ha sido el tema, ¿no? De el 2020 en general, la mayor parte del 2020, es que cualquier actividad no se hace en grupo. Y yo creo que desde que la pandemia empezó, quizás esta es la, la primera oportunidad en cuanto a celebraciones Ujú. que se tiene en donde se celebra en grupo, ¿no? Yo creo que desde marzo no ha habido, quizás No, aquí en Estados Unidos, 4 de julio, pero lo que es una celebración familiar donde la gente se reúne, yo creo que esta es eh, el primer evento del año donde la gente ha tenido que, eh, bueno, también estuvo Spring Break, ¿no? Pero no es lo mismo. sí, pero si tú supieras, hablando de Semana Santa, aquí se tomó una medida que consideré muy apropiada y me gustó. Aquí en Semana Santa se prohibió el viaje entre provincias. Que si tú no podías viajar, tú no podías salir de la Romana a Santo Domingo. O sea, que los que estén infectados en provincia 1 se queden infectados en provincia 1. Exactamente. Ese es. Bueno, pero tú sabes muy bien que eso es una forma de controlar la No, epidemia. no. Aquí hubo todos los años hay un evento creo que es North Dakota. No sé si es North Dakota o South Dakota, que se llama Sturgis. Y es La uno de los motocicleta. eventos más grandes que hay de motor. Y no se canceló.
y se demostró que hubo muchos casos de personas que viajaron al evento, se infectaron allá y trajeron la infección de regreso a su estado. Tú sabes que aquí ahora, hablando así de reuniones familiares, la otra conversación ahora es Navidad. Navidad. Navidad y Año Nuevo. Eso te iba a Pero, preguntar. y aquí, ¿Cómo tú controlas al dominicano para no salir a la calle a bueno, celebrar? mira, aquí el presidente declaró que el toque de queda continuaba hasta el 22 de diciembre. Por esa fecha, 22 de diciembre. Entonces yo le estaba diciendo a Cere que ahí hay dos formas de ver las cosas. O el presidente dijo, le voy a quitar el toque de queda para la semana del 24 y el 31. O, no, voy a dejar el toque de queda, pero no se lo voy a decir todavía para que no se frustren. Claro, Le voy a decir que hasta el 22 solamente. claro. Pero aquí hay un relajo grande cuando se comenzó a hablar del toque de queda el 31 principalmente. Salieron unos chistosos por ahí, muy, muy buenos, hablando comenzando a catalogar o a darle rating, ¿ah? Sí, rating, ¿ah? A los diferentes destacamentos de policía del Distrito Nacional para ver cuál es el mejor para pasar la Nochebuena, digo el Año Nuevo. Preso. Y comenzaron y le dieron, yo voy a ver si lo encuentro, porque es súper, es decir, cuando lo leí estaba viendo, ¿En cuál destacamento da mejor desayuno? exactamente, cuál está más limpio, dónde el encargado del Bueno, destacamento es más simpático. Tú sabes que aquí se rompen las reglas, algunos destacamentos que te dejan entrar alcohol, dónde se puede hacer la fiesta, es decir, como sí, claro. esa personalidad del dominicano. Eso va a pasar como pasó la primera vez con el toque de queda, que tuvieron que meter gente en un estadio de pelota. Van a tener que abrir el estadio de pelota y tenerlo listo, porque va a haber mucha gente que van a meter preso, los Así destacamentos se van es, a llenar rápidamente. así es. Tú sabes que la segunda encargada de la Procuraduría de, de la República sugirió que a la gente que apresaran por el toque de queda debían trabajar en los hospitales públicos, ponerlo a trabajar en los hospitales públicos. Un comentario que cuando ella hizo, nuestro padre se alegró muchísimo porque desde el principio del toque de queda él dijo que eso es lo que hiciera. Que si te cogen, en vez de meterte preso, te ponen a trabajar en hospitales públicos, limpiando camas, limpiando pisos, viendo de cerca las consecuencias del COVID. Pero no creo que se haga eso aquí, se habla mucho de esa vaina. No hace nada. Bueno, desde el punto de vista epidemiológico, el que menos te quiere en un hospital es el que está potencialmente infectado porque violó las reglas de Sí, cuarentena. ¿verdad que sí? O sea que no te sé decir si yo estaría de acuerdo mucho con eso tampoco. No, eso está medio raro eso. Pero no sé cómo va a ser la cosa aquí el 24 y el 31, de verdad, no. O sea, estaba leyendo que en Estados Unidos todavía están viendo cómo afectó la movilización de Thanksgiving de gente, es decir, los viajes. Sí. Creo que en una semana se sabe, después del domingo. En ¿Cómo cuanto fue? a incidencia de infección después Sí, del movimiento. Tú sabes que, si no me equivoco, fue en España, se hizo un estudio donde estaban diciendo por qué es que un país que tenga eh, leyes tan estrictas en cuanto a cuarentena y que se enforcen esas leyes y que la gente conscientemente pues las siga, ¿por qué los casos siguen aumentando o siguen sucediendo? Y se demostró que creo que fue eh, en más de un caso, en más de un estudio, se demostró que era por eso, era por reuniones familiares y reuniones de amistades, sí, porque tú le pierdes la intención de tú reunirte, es quitarte la máscara y regresar un poco más a la normalidad
a lo que es la normalidad, entonces tú le tienes más confianza a un amigo, tú le tienes más confianza a un familiar que aunque no sea una persona que viva en tu casa, puede ser un primo, un tío, o lo que sea, un amigo de la universidad, lo que tú quieras, a tú tenerle más confianza, pues entonces eso te da una falsa impresión de que todo está bien. Entonces ahí te puede infectar de igual manera que tú caminar y empezar a hablar con un desconocido, ¿no? Sí. Y se demostró de que un porcentaje grande de los nuevos casos estaban dados no porque la gente estaba en la calle, ellos estaban en su casa siguiendo cuarentena, sino porque durante momentos de reuniones que se estaban haciendo también a nivel universitario, también muchos estudiantes universitarios que estaban violando las reglas, pues entonces estaba diseminando el COVID a través de esa manera. O sea que tú puedes tener mucha gente que mantenga su toque de queda, pero hacen reuniones temprano durante épocas que no son de toque de queda y se van a infectar igual. Sí, sí. Tú lo único que estás haciendo con eso es disminuyendo el tiempo de exposure, no necesariamente exposure altogether, pero vamos a ver qué pasa. No, sí, hay que ver y hay que ver cómo reaccionamos ahora. Lo que hay que hacer, estar seguro, es tú estar en un matrimonio feliz, donde tu pareja De soporte. respete las leyes de cuarentena, independientemente de la edad de tu pareja. Exactamente. ¿Tú no crees? Yo también creo eso. Porque tú sabes que hay matrimonios donde las parejas no son mayores de edad. Esto es para continuar con la conversación que dejamos la última vez. Biker Dog, que estoy lento hoy. Tal vez estoy emocionado con mi arbolito. Tú estás en Navidad y en celebración y tú estás más preocupado porque tú vas a ser uno de los que va a caer preso en Navidad. Te dije que estoy buscando la lista. Estoy Sí, buscando sí, la sí. lista No estás para ver preocupado todavía por eso. Falta exactamente mucho. dónde me pongo. No te apures. Que cuando llegue el momento, el que va a caer preso va a estar tan borracho que no le va a importar dónde va a caer preso. Lo que va a querer es un techo para poder dormir bien. A dormir a resaca, exactamente. Pero bueno, a nuestra audiencia queremos informarles que nuestro tema de hoy eh, es una continuación de una conversación que tuvimos anteriormente sobre Matrimonio infantil, infantil. se le dice aquí. ¿Qué usted cree, profesor? En matrimonio infantil. Tú sabes que en el episodio pasado terminamos con una, una palabra que incluimos en lo de matrimonio infantil. Y la incluiste tú muy inteligentemente, que dijiste matrimonio infantil forzado. Y yo creo que eso es un tema interesante de incluir en esta conversación, porque hay sociedades en el mundo donde el matrimonio infantil es parte de su cultura, donde el menor, y digo el menor en sentido de tanto varón, hombre como mujer, no se siente forzado, sino siente la aceptación de una cultura de años y una tradición de años en la que está siendo parte. Entonces, yo creo que ahí es donde está la conversación continua. Yo sé que en el episodio pasado yo dije, coño, pero ¿por qué hay que tener esta conversación? Porque hay que tener, como dije yo, aquí se creó una comisión, se ha creado una comisión dirigida por la primera dama para ver y analizar la situación. Yo decía, coño, pero ¿por qué? Porque es una vaina tan fácil, tan sencilla, en el que todos podemos estar de acuerdo. Pero cuando tú incluiste esa palabra forzado, me hizo pensar mucho en la complejidad del tema. Y, y ponerme en el punto de vista de muchas familias donde es parte de una tradición. Yo creo que... ¿Dime?
No, esa es mi opinión. Es decir, me ha puesto a pensar estas 2 semanas sobre el tema. De por sí aquí se habló bien por un tiempo muy intensamente sobre el tema. Y ahora de repente ya como que no se habla. Yo creo que ya... Bueno, en parte de eso era, en parte era de que se estaba tratando de hacer algún tipo de reforma legal Sí, o algo así, ¿no? sí, sí. Ya eso se ha puesto en pausa, me imagino, por el tiempo pacuero que estamos ahora. La gente no hace nada en el mes de diciembre en algunos ¿El países. tiempo para qué? Pacuero. Ah, ¿No es así que se dice? no, yo entendí pacuero. No, 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 no. Ah, Pacuero. Eso eres tú que piensas así. pascuero. Esa es una palabra, pascuero. Pascuero, un tiempo pascuero. Eso en vez de decir Ah, bueno. pascuero, decirlo fino, pascuero. Ah, no, yo soy dominicano, yo no pronuncio las S, o sea que pacuero. Esto es un tiempo para ustedes. Entonces, Pascuero. ya que está en pausa República Dominicana, Sí, quizá en el 2021 resuman el la interés conversación. en cambiar, pero no sé si sabes cuáles son las leyes en República Dominicana, pero aquí en Estados Unidos, ¿tú sabes cuántos estados permiten matrimonio infantil? 50. 46 estados. Gracias. Lo que ganó 46 Biden. estados. ¿Ah? Lo que ganó Biden, 46 estados. Quisiera yo. 46 estados permiten matrimonio infantil. Yo me sorprendí. Y hay muchos estados que, vamos a hablar aquí de estadística, a ver si la encuentro. Sí, sí. Hay muchos estados que no tienen una edad mínima. O sea que el matrimonio infantil puede ser 10 años, 11 años de edad. Wow. Y a través de los años, algunos estados pues entonces han cambiado sus leyes. eh, y algunos de estos han cambiado eso y han establecido una edad mínima de 16, 17 años, cuando anteriormente era, o no tenían, o eran tan bajitas como 12 años. Wow. Eh, Hay razones específicas por las cuales se permite un matrimonio infantil en Estados Unidos. Ok. Una de ellas es que el menor sea obviamente una niña que haya dado a luz, independientemente. Eso no es violación. Bueno, no, 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 Eso no. no es violación. Independientemente, Eso es como que... no te digo porque independientemente de la edad del padre. O sea que si una niña de 15 da a luz de un padre de 16, ahí no hay ningún tipo de problema en cuanto a lo que llaman el statutory rape, que es Ok. el asunto de que un adulto tuvo sexo con un niño, ¿no? Se considera que esa niña se puede, en algunos estados, considerar eh, libre para casarse, porque ya tuvo un hijo. Sí, pero yo Simplemente, creo que... simplemente por esa razón. Sí, pero eso hay que averiguarlo bien porque tú acabas de dar un ejemplo. Una niña de 15 años y un niño de 16. Pues ya ella se puede casar con quien sea, no Sí. necesariamente, no necesariamente con el papá. Lo que Ah, quiero decir, ok. Se puede exacto, lo que te hacer quiero decir, que cualquiera. ya esa niña se considera adulta suficiente porque tuvo un hijo de poder hacer lo que ella quiera. Ah, ok. Exacto. Ahora sí te entiendo. Sí. Sí, sí. Ok, perfecto. En Entonces, otros estados no tiene ni siquiera que dar a luz, nada más tiene que estar embarazada. O sea que si la niña está embarazada, se puede casar. está Exacto. bien, me voy a casar con Eh, cualquiera. sí. Eh, Obviamente por consentimiento de los padres, ¿verdad? Con el consentimiento. Exacto. Exacto. Bueno, no, como una tercera opción. Ah, o con una tercera. Consentimiento de los padres. En algunos estados, el padre más tiene que decir, está bien, no hay problema. En otros estados, el padre tiene que decir, no hay problema, pero también tiene que estar aprobado por un juez. O sea, tiene que también, eso varía mucho de estado en estado. Y que un joven
o un menor esté emancipado. Eso es una palabra en español. No sé si. Sí, es una palabra en español, pero explícanos porque puede que tenga otra connotación. Es cuando Emancipado. legalmente a un menor se le da legalmente la autoridad de no estar bajo la custodia de padres o de algún tipo de individuo que legalmente sea el custodio de ese niño. O sea, que ya el niño se considere, el menor se considere legalmente adulto. Ok. ¿Entiendes? Y Sí, eso tiene que ser, eso tiene que ser un caso extraordinario también. esos son casos extraordinarios, Sí. pero cuando sucede, ya está considerado emancipado, ya tú puedes Ok. correr. Entonces, solamente Pensilvania, Delaware, Minnesota y New Jersey, ¿verdad? Son Ellos los- no permiten, esos son los únicos 4 estados que no ok, permiten matrimonio sin ningún tipo de excepción. En los otros estados, pues entonces, dependiendo del estado, tú sabes, las excepciones varían, incluyendo las que mencioné. sí, tú sabes que yo creo que aquí se va a llegar a ese tipo de compromiso. Y no de los padres, porque yo creo que también aquí se ha hablado mucho de las jóvenes, principalmente las niñas, siendo forzadas al matrimonio, ¿no? Ujú. Y forzada significa consentimiento de los padres. ¿Ah? Yo creo que aquí el punto donde va a llegar es tal vez al aumento de la edad, porque yo creo que aquí es 12 años, eh, a un aumento de 16 años tal vez, aún siendo menor, pero incluyendo la disposición de un juez. Sí, Yo creo que aquí el compromiso a ese tipo de modificación de ley va a ser el incluir a un juez a de verdad firmar la autorización. Yo creo que aquí la única autorización que tiene que ser son de los padres y como te digo, el gran movimiento que hay aquí en contra de el matrimonio infantil es más sobre el matrimonio infantil forzado, forzado. donde la niña, como digo, siempre es niña, Sí. aunque hay casos de niños también, se siente forzada a un matrimonio con un adulto. Que usualmente es un adulto, eh, coño, que parece hasta enfermo. Ve que te voy a casar con... Bueno, en eso te quería decir que hay algunos sitios donde el matrimonio infantil puede ocurrir solamente si la otra persona está dentro de 4 años de edad. Ah, ok. Tú ves, eso es otro compromiso también legal que puede... Por eso te digo que yo después que conversamos, yo estaba muy incómodo con el hecho de estar gastando fondos públicos con una, ¿sabes cómo es aquí? Es decir, una vez una comisión y la comisión tiene un director y un subdirector y 3 asistentes y le dan carro y le dan vaina, comida y cuando tú vienes a ver, se convierte en un ministerio. ¿Ah? Eh, en una conversación donde yo pensaba que había una decisión, sí o no. Pero cuando, otra vez repito, cuando tú hablas introdujiste esto de forzado, y ahora con esta investigación que estás compartiendo con nosotros, veo más la razón por la cual debe existir esa comisión, porque yo, en mi opinión, creo que va a terminar en algo parecido a lo que tú estás mencionando. Un juez, eh, una diferencia de edad menor, porque muchos de los casos que está presentando el grupo que está en contra del matrimonio infantil es muy extremo, es muy la carajita de 12 años con el tipo de 45, 50 años. Sí, Y claro, uno de una vez tiene una reacción de wow, eso no puede ser. Pero, ¿tú entiendes? 16, 18, 19, la niña puede ser infantil todavía, ser menor de edad. Y el hecho de que se esté casando con uno de 19 ya puede ser considerado matrimonio infantil, cuando en realidad no lo es. Eh, correcto.
Pues sí, no, no, es súper interesante. Tú sabes que la vez pasada también eh, en mi investigación estuve viendo como en otros países donde también existe ese matrimonio infantil. Eh, no son los niños, los, las niñas que están afectadas, sino también los niños, los Sí, varones, correcto, por el correcto. hecho de la presión que se le pone a ese niño a convertirse en un adulto en tan temprana edad. Es decir, Sí. tener una casa, tener una esposa, tener las responsabilidades de ser un adulto. Y me pareció interesante ese punto de vista en otras culturas donde también se está tratando de regular y de abolir este tipo de relación y, y lo están viendo desde el punto de vista de niños, de varones. Bueno, te digo que, por ejemplo, en Estados Unidos, en un periodo de aproximadamente 15 años, se casaron 200.000 menores. En otros países, y de nuevo, cuando hablamos, cada vez que tomamos un tema parecido a este, siempre terminamos haciendo comparaciones con países en África y en Asia, donde la cultura y la religión varía mucho a nuestra cultura y religiones occidentales. Mm. Y en esos países, pues entonces es mucho más prevalente. En esas culturas, obviamente entra lo que tú mencionaste un poco anteriormente sobre generaciones, tradiciones que son generacionales, ¿no? Parte de la cultura, en donde el matrimonio se hace o se decide entre los padres como una forma de unir familias. En algunas culturas donde es importante que dos familias, ya sean, por ejemplo, adineradas o de algún estatus, no necesariamente de dinero, sino de poder, pues entonces sea necesario que se unan las familias. Entonces se arreglan estos matrimonios. Son matrimonios arreglados también, no tanto forzados, sino arreglados, ¿no? Eh, en otras comunidades, pues entonces incluso se hace como un traspaso de una venta, Sí, en donde las familias también, por cuestión de poder, eh, en algunos países y comunidades de África, Asia, mm, el traspaso de tierra es algo importante. Entonces, como parte de la transacción de sí, unión de familias, no solamente es vamos a casar nuestros hijos, sino también vamos a traspasar tierra, ¿no? También está el precio, tanto como el, la familia del varón eh, ofrece dinero por la mano de la novia. Eh, en en ese mismo tema, pues puede suceder al revés, en donde el padre de la novia sea el que esté dándole dinero al, a la familia del novio. sí. O sea que tiene muchos aspectos sociales, tiene muchos aspectos incluso hasta económicos en ese Sí. sentido en muchos países. Y la tradición pues entonces también está a nivel religioso, en donde algunas religiones pues permiten, de la misma manera que algunas religiones permiten poligamia, ese tipo de... Pues esto de la cultura a nivel internacional pues tiene un factor muy importante en esas decisiones. No, claro, Eh, pero ahí es donde se entra la gran conversación, es decir, qué tanto de esas, de estas tradiciones que de verdad no, no meritan continuar por el hecho de que destruye a un ser humano. ¿Me explico? ujú, Es decir, que aun cuando uno tenga, diga, ah, bueno, pero en la cultura en Asia hay matrimonios arreglados donde la niña
ya tienen un novio, un esposo desde que nació, y bla, y esto es cultural y hay que aceptarlo. Hasta qué punto uno como sociedad debe decir, bueno, no, eso es una tradición que en realidad está afectando el, el, a un ser humano. Es decir, Sí. mira, ahora mismo, chequeando aquí rápido, el Banco Mundial dice que en África se pierden billones de dólares debido al matrimonio infantil. Es decir, que hasta hay una comisión hasta que está poniéndole el valor monetario a una tradición y un valor monetario que le está afectando a los países africanos. ¿Mm? Me estaría interesante Mira, y eventualmente en muchas algún momento veces, averiguar cómo uno llega a la conclusión de que un matrimonio infantil pierde dinero. Yo sé que se ha comprobado de que eh, el efecto socioeconómico es presente, ¿no? Aumenta la incidencia de embarazos infantiles, de em, problemas socioeconómicos también en el sentido económico, pero no sabía que llegaba a ese. estoy buscando aquí algo que salió en las noticias. Mira qué interesante otra cosa, lo que se llama el bride napping, en vez del kidnapping, que en tal caso sería kidnapping porque es infantil también, Sí, en donde a través de la historia, pues entonces un hombre podía secuestrar a su novia y si la podía secuestrar y se podían casar, pues entonces ya se consideraba el matrimonio válido. Y dice aquí que todavía hoy día, en algunos países en Asia, aunque la mayoría de las naciones consideran eso un crimen, en algunas regiones de algunos países todavía es válido. ajá. Sí, o sea que las mujeres tienen que tener cuidado de no ser secuestradas simplemente para convertirse en novia y esposa de su secuestrador. Así es. Bueno, yo creo que es un tema, ¿entiendes? Estoy Bueno, chequeando aquí. Dime. no, te pregunto que tú ¿cuál es tu opinión sobre eso? Si, eh, si tú estás de acuerdo en que eh, un país a través de sus leyes permitan, como obviamente está permitido en República Dominicana, como está permitido aquí, si tú estás de acuerdo o en desacuerdo. No, yo estoy de acuerdo en que eh, debemos ponerle un paro al matrimonio infantil. Es decir, cómo se hace, cómo a través de leyes se puede regular. Eh, yo creo que sí, es una conversación complicada, pero en principio yo creo que debe ser algo que, que se regule, se, ¿cómo te diría yo? Sí, se regule, y no quiero usar la palabra regular, porque regular es, bueno, vamos a aceptarlo, vamos a ver si no es. Yo creo que hay que. Pero te pregunto, ¿por qué? O sea, la mayoría, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, la mayoría de los matrimonios terminan en divorcio, Sí, de adultos. O sea, el concepto matrimonio infantil uno también tiene que involucrar el, el concepto de matrimonio en general, no solamente lo infantil, ¿no? Entonces, pregunto yo, ¿cuál es el problema de un matrimonio infantil en ese sentido? O sea, en, bueno, en- pero otra vez te digo, si vemos el matrimonio infantil como algo romántico, como lo que te mencioné yo al principio de la conversación, del abuelo
del amigo mío que hablaba de cuando él estaba cortejando a que es su esposa ahora, y él tenía 18 años, tenía 12, y se sentaba con el papá y hablaba, y ella se sentaba en una esquina hasta que decidieron casarse. Si tú ves el romanticismo alrededor de eso, y dices, bueno, todos los casos son así, es cierto, pero lo que estamos viendo a través de la historia es que no es así, que son casos forzados, como mencionaste tú, muchos son casos forzados. Si tú ves lo que estaba revisando, son casos donde el matrimonio infantil lo que ocasiona es una pérdida de crecimiento a la niña en cuanto a su crecimiento educacional, el crecimiento como persona. Y de ahí es que viene, estaba leyendo rápidamente ese estudio del World Bank, es la pérdida de dinero es porque tú tienes un grupo social, un grupo de mujeres que se han mantenido muy por debajo de su capacidad intelectual o su capacidad de crecimiento como profesional, lo que hace que no genere más ingresos al país o que no lo mueva al país de un subdesarrollo a un desarrollo. De ahí es que viene ese comentario de los 10 billones de dólares. Entonces, Correcto, cuando sí. tú a ver eso, dices, coño, es decir, pero otra vez, es decir, ¿qué tanto uno debe tener regulaciones? Como el caso de aborto en Estados Unidos. ¿Entiendes? El caso de aborto en Estados Unidos es permitido, pero hay ciertas regulaciones eh, en cuanto a la ejecución del aborto, dónde se hace el aborto. Eh, y yo creo que el permitir y darle carta blanca a una sociedad para que continúe con una tradición que hemos visto se ha manipulado y que genera eh, 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 más daño que beneficio, no le veo una razón por la cual no se pueda regular. Es como tuvimos tú y yo hablando los otros días de la prostitución. Sí. ¿Cuál es el problema con una mujer? Decir, bueno, mi talento es este. Así mismo como tu talento es medicina, el mío es educación, el de ella es sexo. Y uno decir, no, no, tu talento está en contra de la moralidad. No, vamos a permitirlo, pero con un control, porque se ha demostrado también que si no hay control, es como estábamos hablando al principio del episodio pasado sobre marihuana. Mucha gente está en contra de marihuana, dice, no, ese es el paso a drogas más grandes. No, ok, vamos a permitirlo, pero vamos a regularlo. Y yo creo que ahí es donde ese término medio, donde el, el matrimonio infantil debe llegar. Ok, Te voy a dar dos comentarios. Te voy a hacer dos comentarios. Primero es en cuanto a las Américas. sí, Estaba leyendo aquí que el matrimonio infantil es común en Latinoamérica y en el Caribe, sí, con las incidencias más grandes siendo República Dominicana, sí, Honduras, Brasil, Guatemala, Nicaragua, Haití sí. y Ecuador. O sea que en nuestra isla de la Hispaniola, nosotros, ambos países, No, estamos no dentro me de la lo lista gusta. de la mayor incidencia de matrimonio infantil en las Américas. Sí, Eh, dice que en Brasil, uno de los países del mundo que tiene, en términos absolutos, del número de niñas casadas para la edad de 15 años. O sea, 15 años. O sea que Brasil es uno de los países con una mayor incidencia de matrimonio infantil eh, a nivel de esa edad, de 15 años, ¿no? Siendo los otros ya en África y en Asia. Pero otro comentario que te iba a hacer es que en preparación a este episodio, yo le pregunté a mis tres hijos qué ellos creían. de verdad. Me encanta tu focus group. Sí, 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 ¿verdad? Me encanta. Cuéntame, ¿qué Esto dice? fue en una cena, ¿no? Entonces, recibí tres respuestas diferentes. Diablo. Es que tú tienes tres muchachos diferentes. Sí.
Cuéntame. La hembra más pequeña dice Chica. que no, que ella cree que el matrimonio debería de ser a la edad de 18. Y que quizás sí, de que quizás hayan excepciones, así como estamos diciendo ahora, de que quizás hayan excepciones que hay que considerar. El varón dice que el matrimonio tiene que ser a la edad de 21, no solamente 18, sino 21. Pero él también dice que eh, alguien de 16, 17 años no debería estar manejando en la calle tampoco. Él es muy conservador en cuanto Wow, a lo que sorprendente. un menor puede hacer. Él que considera que la gente de 16 no debería estar manejando en la calle, de que el de 18 no puede estar votando, para que sepa. Wow. Y él tiene, para hacer la aclaración, él tiene ahora mismo 14 años. Deja que llegue 18. Sí, exacto. Cuando tenga 16 quiere manejar. Ya. Bueno, y la mayor, que ya recién cumplió 18 y ya es oficialmente adulta. Ella no cree en matrimonio, punto. Wow. Ella cree, ella cree en unión civil y cuidado. O sea, ella cree mayormente porque una de las cosas que hablamos fue sobre si los matrimonios deberían de tener caducidad, de que hay que renovarlo cada 5 años. Wow, es un tema súper interesante. Me encanta ese. ¿Y qué opina ella? Que sí, que hay que renovarlo cada 5 años. No, que no hay que hacer matrimonio. Ella es peor, ella dice, no, es que no hay que firmar nada, no es matrimonio. Tú quieres estar con alguien, tú estás con alguien y cada quien es independiente. Y si quiere tener hijos, tienen hijos, no hay ningún problema, pero eso de matrimonio, ella no. Matrimonio legal, ella no está de acuerdo con eso. Ella cree que no debería existir, punto. O sea, que estamos hablando de... Wow, interesante ese punto ahí de Marcela. correcto. Entonces, Oye, eh, yo no sé si continuaron con la conversación, pero me gusta esa introducción a, a que el matrimonio tenga que ser renovado. Porque tiene que sí, ser porque renovado. es verdad, porque si tú te pones a ver, el matrimonio es una licencia civil, es un documento El legal, matrimonio civil, exacto, no es religioso. El matrimonio civil es un contrato. es un contrato entre dos personas a ser, vivir juntos, compartir bienes, Correcto, ¿no? correcto. Y, Contrato que se y puede... se puede renovar o se puede, inclusive me gusta porque, wow, está interesante, ese concepto está súper Sí, sí. interesante. No, No lo incluso había yo oído. no dudo para nada de que en algún momento eso sea algo que empiece a hacerse de moda. Porque es que Sí, la verdad es que a través de los años, la incidencia de divorcio, de nuevo, hablando aquí en Estados Unidos, está como un 65%. sí. O sea, y tú te pones a ver, y hay un comediante famoso que dice que quien en su mente se mete a hacer algo en donde en un 70, casi 70% de los casos te va a salir mal, nadie, ¿te entiendes? Nadie va a decir, me voy a montar en este avión porque el piloto tiene un 30% de éxito en aterrizar, no me voy a montar en el avión. Entonces relaja, él dice, ¿dónde está la fila para yo tener un 70% de perder mitad de todo lo que yo he acumulado? ¿Te entiendes? Eh, entonces, la conversación es o sea, es una realidad. Si esto es un contrato legal, vamos a hacer una cosa, vamos a poner una fecha. Cuando nos casamos, coño, julio 4 del 2020, en julio 3 del 2025, este contrato expira y tú tienes un año para tú renovarlo. Si lo Sí, quieres sí. renovar, lo renuevas, si no, no lo renuevas, se acabó. No, me gusta. Obviamente se hace más complicado porque eso obviamente tiene... No, no, esto tiene que ser algo que lo más seguro disfrutarían mucho los abogados, porque esto es añadirle complejidad al sistema y a la estructura del matrimonio. Y no, y de impuestos también, del IRS. ¿Ves? Toda esa vaina. Correcto, correcto. Es un poquito más Pero complicado. interesante lo que dice Marcelo y lo que dice Lorenzo y Camila. Eh, Fue interesante escucharlo a ellos tres hablar sobre el mismo tema con tres opiniones diferentes. tú sabes que nosotros deberíamos hacer un programa, tratar de convencer a estos muchachos que vengan al programa. Hacer Porque una rueda, una sí, mesa hay un redonda. panel ahí de
de tus pensamientos, porque de verdad son súper, súper interesantes. Una conversación que tuve yo ahora cuando estuve en Miami fue con nuestras sobrinas, Priscila y Gabriela, que para sorpresa mía ya cumplen 18 años ahora. El año que viene. Ya dentro de poco, el mes que Ahora, viene. en enero. Ahora el mes que viene. Sí, yo hablando con ellas en Miami, yo pensaba que ellas tenían 14 y 15 años, o 15 años, las dos son menores. Pero una de las cosas con las que hablé con ellas, que las felicité, ellas son muy activas en Instagram y con opiniones sobre todos los acontecimientos sociopolíticos que están pasando ahora. Ya veo. Y tienen su opinión en Instagram. Sí. Y muchas veces les pongo comentarios y me gusta, y les dije que me gustaba oír gente joven que de verdad tienen una opinión sobre lo que está pasando. Sí. Y opiniones como la de Marcela, es decir, que tú le puedes hacer una pregunta que tú dices, bueno, hablemos del matrimonio. Y ella decirte, bueno, yo no creo en el matrimonio. ¿Y para qué casarse? Es decir, es una opinión muy... Tú sabes que al ella decirme eso, yo creo Cuestionaste tu que matrimonio. yo empecé a llamar a un abogado inmediatamente. Cuestionaste tu matrimonio. Dije, coño, sí, es No, verdad. no, está cuestionado hace tiempo, pero ya eso fue lo que ella me... ¿Por qué estoy No, casado? mentira, que mi esposa escucha este programa. Mi amor, I love you, es mentira, relajando. No, me puso a cuestionar porque la verdad es que es inevitable como generaciones más jóvenes no quieran casarse. O sea, tú te puedes pensar la cantidad de jóvenes que esperan hasta sus 30 y pico para casarse cuando antes a los 20 y pico ya estaban pensando en casarse. En parte tiene que ver, obviamente, por quizá lo difícil que es independizarse y ¿te entiendes? Y tener alguna estabilidad económica antes de casarse. Eso en parte tiene que ser la razón. Pero tú te pones, a ver, yo joven, de 16, 17, 18, y ya estoy empezando a tener opiniones sobre cosas más adultas, ¿no? Trabajo, carrera, matrimonio, hijos. ¿Tú entiendes que eso empieza uno más o menos para esa edad? Y estoy viviendo en una sociedad en donde 65% de los matrimonios fallan, donde yo quizás sea producto de un matrimonio, ¿no entiendes? De una familia que es divorciada, porque eso es lo que pasa. La mayoría de los niños que nacen en generaciones donde el divorcio está en un 65%, son producto de divorcio, de matrimonio, ¿me entiendes? Que no está mal, simplemente es diferente. Y al ser diferente, pues entonces la perspectiva de las generaciones que suben es diferente de la perspectiva de nosotros. Donde cuando nosotros teníamos 15, 16 años, quizás no estaba en un 65%, quizás estaba en un 30%, ¿entiendes? Entonces, Pero, eso tiene que afectar la mentalidad de los jóvenes como mi hija, que dice, ¿para qué se me voy a casar si la mayoría terminan en divorcio? O sea, ¿por qué no? ¿Eh? no, y te pongo otra, no una curva, sino otro punto. Es decir, y tú más o menos lo mencionaste ahora con la incidencia de muchos jóvenes que son producto o que viven en una familia divorciada, en una familia donde ha existido el divorcio. Yo creo que eh, hemos label, ¿cómo se dice label en español? Eh, Catalogado, quizás. Catalogado el divorcio como algo malo, cuando en realidad debe verse como algo que no resultó y tú continúas tu vida. Sí. ¿Me explico? ¿Tú entiendes? Es decir, estamos viendo, inclusive esta misma conversación que yo estamos teniendo, es decir, ¿por qué no vamos a meter en una cosa que tiene 70% de probabilidad de fallar? Sí. Pero, Y ahora que dice eso, déjame aclarar algo, porque la verdad es que dije un porcentaje que no es correcto. El porcentaje que fue algo que escuché y lo quería confirmar antes de certificarlo, dice que está en un 50%.
Sí, Y bueno, que todavía sigue siendo alto, no, pero lo del y el por ciento que yo he 60-65%, siempre, que 50%, o lo dice bien o lo dice mal, ¿tú entiendes? Es como jugar la ruleta rusa y decir sí, sí, sí. rojo o negro. Es decir, Pero, pero que también el porcentaje depende de la situación del matrimonio, si fue un matrimonio temprano, si fue un matrimonio más tarde, etcétera. O sea que, eh, y esa es la parte que estoy tratando de buscar, no encuentro, pero creo que lo que entendí fue que el 60-65% eran matrimonios de personas que se casaron jóvenes, que no esperaron hasta ya tener una estabilidad económica, entonces ya ahí terminaron en divorcio. bueno, Pero, y ahí es que entramos a esa intersección entre lo que estamos hablando ahora y lo que estábamos hablando antes del matrimonio infantil. Una de las cosas que estuve leyendo también es el matrimonio infantil influye mucho en esa estadística, ¿ah? sí, de matrimonios que no resultan. Pero otra vez, volviendo a la conversación de divorcio, por qué ponemos divorcio como algo, como un failure eh, imperdonable? ¿Tú entiendes? Estamos viviendo una sociedad donde está diciendo los grandes expertos en negocio que parte del crecimiento de uno es tener eh, caídas. ¿Mm? Es decir, si tú te pones con esa estadística de 50%, 65%, si tú te pones a ver 8 de cada 10 nuevos negocios fracasan, ¿ah? Entonces tú dices, ¿y por qué me voy a meter en un negocio? Pero la sí. gente sigue Sí, intentando. claro, claro, Eso es claro. parte Bueno, hay otras implicaciones en un matrimonio, como son los hijos y el factor emocional y psicológico, pero un yo poquito creo que diferente, sí, pero pero es que yo creo que ahí es que está el problema. Es decir, si nosotros le enseñamos a nuestros hijos, el divorcio es algo imperdonable. Es algo que cuando tú vayas a la escuela y te preguntan, y tu papá dice, divorciado, y tienes que esconderte, ahí es que está lo que... claro, claro, no hay nada malo con eso, exacto, claro. Exactamente, no, yo creo que haya nada malo con el divorcio y el hecho de uno sentirse eh, que ha fracasado como ser humano. Es decir, uno puede, hay personas que dicen, bueno, yo he tenido 10 negocios y 9 han fracasado, uno me resultó bueno, soy un hombre exitoso, soy una mujer exitosa, pero, coño, me divorcié una vez, ay, espérate, ese está divorciado. Sí, 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 sí. Hay ese enigma, Sí, esa cultura hay que cambiarla. esa cultura que cambiar. Y por eso yo creo que también estamos viendo estos muchachos que tal vez están diciendo, ¿por qué? Es decir, si es un negocio, si es una transacción de negocio, ¿la hago o no la hago? Y si la hago, sé que también no puede resultar. Y si no resulta, la acabo y Y esos cambios legales se pudieran hacer retroactivos. tú sigues metiéndote en lío. Yo Tú no, sigues no, no. metiéndote en lío. Pregunto para un amigo. Sí, para el amigo que va a pasarse las navidades solo en una clínica. No. Sí. Eh, pues no sé, es decir, es una buena conversación, es decir, ver cómo ese concepto de matrimonio para toda la vida eh, debe cambiar. Es decir, yo leí una entrevista una vez con una persona famosa, no me acuerdo quién, pero algo que me gustó. No que me gustó, sino como que lo encontré interesante. Eh, Esa persona se había divorciado y casado 4 veces. Y le preguntaron que por qué. Entonces, bueno, porque yo creo en el matrimonio. Exacto. Me gusta el matrimonio. Es, Me gusta el matrimonio y casarme, la celebración. la celebración, la Así que tiene que ser. unión. Yo creo que es algo... Bueno, pasamos de matrimonio infantil a divorcio. Ya estamos divorciando a estos carajitos que se casan. Pero es muy interesante el tema. Yo creo que es un tema donde hay muchas opiniones y como todo cambio, como todo momento de transformación, siempre hay opiniones a favor y en contra. Pero yo creo que eso es lo que nos hace nosotros una sociedad más activa y más progresiva, que podemos tener este tipo de conversación.
Biker Doc. Este es el episodio número 29. 29, episodio 29, temporada 2. No, temporada 2. Ya el próximo es nuestro season final. El episodio 30. Voy a pagar mi abuelito hasta el próximo episodio. Tú estás gozando con ese jueguito. Que de por sí, mándame las indicaciones para yo comprarlo y ponérselo a él también. Porque tengo un Alexa aquí y lo único que le pido es Alexa, start my day. Tú sabes que yo, Alexa, le pido que me... Espérate. No, espérate, me está No, hablando. yo también lo tengo prendido aquí. Alexa, off. Yo la utilizo para que me prenda el carro Oh, wow. y me caliente el carro. Tú sabes que hoy aquí amaneció en 34. Ahora mismo estamos en 35. O sea que estamos en 0 grados Celsius casi, en 1 grado Celsius que estamos aquí ahora mismo. Y yo me parqueo afuera. Entonces yo, desde el calor de mi casa, le pido a ella que me prenda el carro y me prende el carro. Me encanta como ya le pusiste género y personalidad a ella. Le pido a ella. Es que no quiero mencionar nombres para que no me prenda. Sí, para que Bueno, no vea. episodio 29, estamos ya finalizando, como usted dijo, la segunda temporada de Chocolate y Café. Sí. El próximo episodio será, obviamente, el 30. Obviamente. 29 a 30. Obviamente el 30. Sí. Todavía, ¿verdad que sí? Sí. Este año no ha cambiado la numerología. No, yo creo que La todavía. pandemia y el okay, está. Sí, yo creo que el único número que han quitado es el 20. Pero vamos a ver. Y no, porque queremos agradecerle hasta ahora a nuestra audiencia y también queremos exhortarles, como siempre, a que nos hagan, escriban comentarios, temas de interés que quieren que discutamos y que hablemos, pues entonces lo hagan a través de los medios sociales, YouTube, Instagram y cualquier otro medio social donde nos encuentren. Me gusta eso. Donde nos encuentren. Si nos encontró en uno que nosotros no sabemos que estamos, pongan comentarios ahí también. Porque estamos creciendo, o sea que ya dentro de quizás 6 meses estemos en otro y podamos subir los capítulos anteriores. Entonces, ¿tenemos algo planeado para el capítulo 30? Vamos a dejar de sorpresa. Una sorpresa, exactamente. Tenemos una sorpresa para el episodio 30. Y después ya en la temporada 3 también tendremos más sorpresas. Pero sí, algunas palabras de sabiduría para despedirnos de este episodio, Biker Doc. Tomen agua. Mucha agua. Brillante, brillante. Dejémoslo ahí. Tomen agua. Ok, entonces, Biker Doc, me despido con mi vaso de agua hasta nuestro próximo encuentro, episodio 30.